¿Dejamos a un lado el bullicio del mundo por un momento y nos relajamos con la luz de una buena historia? La que les contaré hoy es sobre una suegra que preparaba el almuerzo para su nuera todos los días. Un día, como no le gustaba el sabor, se lo dio a un perro, que al instante cayó al suelo echando espuma por la boca. En ese momento, bañada en sudor frío, decidí contraatacar. Les espera un final realmente espectacular. Elara, ¿qué hora es esta? ¿Todavía no te has levantado? Darío ya se está preparando para ir a trabajar. ¿Y tú tan tranquila? La afilada voz de mi suegra atravesó la puerta de la habitación como una daga. Abrí los ojos de golpe. Tomé el móvil para ver la hora. Apenas las 6:30 de la mañana. El informe que había terminado a las 2 de la madrugada, después de una larga noche de trabajo extra, todavía estaba en mi maletín. Sentí una punzada en las sienes. Sí. Isadora. Ya estoy levantada, respondí, reprimiendo la ira que me subía por la garganta. Pero me sorprendió mi propia voz, rota y áspera. Arrastré mi cuerpo agotado hasta la ducha y, al salir, mi suegra, la señora Isadora, ya estaba sentada, erguida, a la mesa del comedor. Delante de ella, el familiar tupper rosa. A sus 70 años, mantenía la espalda recta y su cabello canoso recogido en un moño impecable. Sin embargo, tras sus gafas, su mirada brillaba de una forma extraña. He preparado el almuerzo de hoy desde las 5 de la mañana. Sé que estás cansada por las horas extra. Así que tienes que alimentarte bien. Se ajustó las gafas y esbozó una sonrisa indescifrable. Solo con ver el tupper sentí una oleada de náuseas. Durante los 3 años de mi matrimonio, mi suegra me había preparado el almuerzo sin faltar un solo día. El menú cambiaba a diario, pero siempre estaba impregnado del mismo olor a hierbas extrañas. Mi marido Darío siempre decía que era porque la familia de su madre se dedicaba a la herbolaria y le gustaba preparar comidas reconstituyentes, pero a mí algo me inquietaba. Gracias, Isadora, dije con una sonrisa forzada mientras metía el recipiente en mi bolso. Al tocar el tupper, sentí la mirada de mi suegra pegada a mi mano como una telaraña. Asegúrate de comértelo todo. ¿Entendido? Su voz, de repente suave, me provocó un escalofrío. ¿Cómo esperas darme un nieto que continúe el linaje de los Fuentes si estás tan delgada y pálida? Apreté la cuchara con fuerza en mi mano hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Otra vez la misma cantinela. Desde que hacía un año, le dije claramente que no pensaba tener hijos por el momento. Mi suegra me miraba con desaprobación. ¿Y Darío? Pregunté, revolviendo una insípida sopa de ave para cambiar de tema. Se fue de viaje de negocios anoche, resopló. Mi hijo trabaja sin descanso. ¿Y tú? Siempre con la excusa de las horas extra. ¿Quién sabe si es verdad o mentira? Sentí un vuelco en el corazón. Era su tercer viaje de negocios solo ese mes. Sin embargo, hacía poco vi una foto en las redes sociales de Darío, en la que una mano de mujer, con las uñas pintadas de un rojo intenso, descansaba sobre su hombro. Cuando le pregunté quién era, se limitó a decir que era una clienta. Apenas probé un par de cucharadas de la sopa, tomé mi bolso y salí de casa como si huyera. Al cerrar la puerta, me pareció oír a mi suegra tararear una melodía extrañamente alegre. A la hora del almuerzo, me quedé mirando el tupper en mi escritorio. Un estofado de carrillada de cerdo con un brillo grasiento y unas verduras de un verde anormal. Al llevarme un trozo a la boca, el familiar sabor amargo me invadió. Corrí al baño y lo vomité todo. «Parece que el almuerzo con amor de tu suegra tampoco te sienta bien hoy», dijo mi compañera Clara, apoyada en la puerta del baño con sarcasmo. «Es que no me encuentro muy bien del estómago». Me limpié la boca, forzando una sonrisa. Sinceramente, Elara, tu suegra es increíble. Prepararle el almuerzo a su nuera durante 3 años sin faltar un solo día. Clara guiñó un ojo y continuó. Por cierto, últimamente corren rumores sobre tu marido. ¿Qué rumores? Levanté la cabeza bruscamente. Clara hizo un gesto como si se cerrara la cremallera de la boca. No, nada. Seguramente vi mal. Volví a mi sitio y guardé el tupper en el fondo de un cajón. Tenía la mente hecha un lío. Clara vivía en mi misma urbanización. ¿Qué demonios habría visto? El almuerzo, casi intacto, permaneció en el cajón hasta la hora de salir. Al salir del edificio y sentir el viento frío, tomé una decisión. Canelo, un perro abandonado que vivía detrás de mi bloque de apartamentos, siempre se alegraba cuando le daba algo de comer. Hoy le daría un festín especial, pidiéndole perdón mentalmente a mi suegra.
Vacié la mitad del contenido del tupper en su cuenco. Toma, Canelo, come mucho. Hoy es un día especial. Le acaricié la cabeza y él, moviendo la cola con entusiasmo, empezó a devorar la comida. Apenas había dado unos pasos cuando oí un chillido desgarrador a mis espaldas. Me di la vuelta y me quedé helada. Canelo yacía en el suelo, convulsionando violentamente. De su boca salía una espuma blanca sin cesar, y sus patas se habían puesto rígidas, como si hubiera sufrido una descarga eléctrica. Canelo. Corrí hacia él, pero la escena me paralizó. En cuestión de segundos, el perro, antes sano y lleno de vida, dejó de moverse. Tenía los ojos abiertos, pero ya sin vida. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el bolso, y un sudor frío me empapó la espalda en un instante. Esta imagen me resultaba terriblemente familiar. Era idéntica a la de la víctima de un caso de envenenamiento que había visto en las noticias la semana pasada. Un escalofrío me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Con manos temblorosas, saqué el móvil y llamé a Héctor, un amigo de la universidad que trabajaba como investigador en una farmacéutica. Héctor, necesito tu ayuda. Es muy urgente, mi voz temblaba. Cuanto antes, mejor. Tras colgar, recogí con cuidado los restos del almuerzo en una bolsa de plástico. Miré el cuerpo sin vida de Canelo, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Esto no había sido un accidente. De ninguna manera. Al llegar a casa, mi suegra estaba viendo la televisión en el salón, tan tranquila. Ni siquiera se giró al oírme entrar. ¿Te has comido todo el almuerzo?, preguntó. Sí, Isadora. Estaba todo delicioso. Muchas gracias. Me sorprendió la calma de mi propia voz. Me clavé las uñas en las palmas de las manos, pero no sentí dolor. Si los resultados del análisis confirmaban mis sospechas, esto no era algo que pudiera resolverse con un simple divorcio. Esa noche tuve una pesadilla horrible. En mi sueño, mi suegra estaba de pie junto a mi cama, sosteniendo el tupper rosa y sonriendo. El próximo almuerzo, tienes que comértelo todo. Me desperté sobresaltada, empapada en sudor. El lado de Darío en la cama estaba vacío. Otra vez pasaba la noche fuera. En ese momento, la pantalla de mi móvil se iluminó. Era un mensaje de Héctor. Urgente. Tenemos que vernos mañana por la mañana, sin falta. Y por nada del mundo comas ni bebas nada que te dé tu suegra. Miré el techo vacío y por primera vez, lo comprendí todo con una claridad aterradora. Esto no era un simple conflicto familiar. Era un plan de asesinato. ¿Estás completamente seguro? Apreté la taza de café con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi amigo Héctor se ajustó las gafas y volvió a empujar el informe del laboratorio hacia mí. Es un pesticida organofosforado. Con esta cantidad, podrías tumbar a un toro. Elara, tu suegra está intentando matarte. El ruido de la cafetería se desvaneció de repente. Mientras miraba los términos técnicos y los datos del informe, recordé la imagen de Canelo echando espuma por la boca. Ese debería haber sido yo. Denúnciala a la policía. Es un claro intento de asesinato, susurró Héctor. Negué con la cabeza, doblé el informe y lo guardé en el bolso. Todavía no. El sol que entraba por la ventana me daba en el dorso de la mano. Pero no sentía su calor. El almuerzo con amor que mi suegra me había preparado con tanto esmero durante más de medio año era, en realidad, un veneno lento. Recordé el brillo extraño en sus ojos detrás de las gafas. No era preocupación. Era expectación. ¿Qué piensas hacer entonces?, preguntó Héctor, preocupado. Levanté la cabeza y esbocé una sonrisa que ni yo misma reconocí. Primero, tengo que averiguar quién más quiere verme muerta. Al salir de la cafetería, llamé directamente a un detective privado. El señor Morales. Era el mismo al que había contactado hacía medio año. Cuando sospeché que Darío me era infiel, ahora, por fin, iba a ser de verdadera utilidad. Señor Morales, necesito que averigüe todos los movimientos de Darío Fuentes durante los últimos 3 meses. Cuanto antes, mejor. Tras colgar, me detuve en un cruce y miré el enorme cartel publicitario de un centro comercial al otro lado de la calle. Era un anuncio de cosméticos que yo misma había dirigido. ¿Se imaginaría la modelo que la persona que había creado esa campaña se encontraba ahora en una encrucijada entre la vida y la muerte? Llegué a casa pasadas las 10 de la noche. Al abrir la puerta, mi suegra estaba viendo la televisión en el salón. Ni siquiera giró la cabeza al oírme. ¿Por qué tan tarde? La cena se ha quedado fría. Tuve que quedarme a trabajar hasta tarde, respondí en voz baja, echando un vistazo a la mesa.
Solo había un plato y un juego de cubiertos. Darío no había vuelto a casa. Darío ha llamado. Dice que esta semana no podrá venir por un proyecto. Un hombre tiene que centrarse en su trabajo. No puedes ser un lastre para él. El tono de mi suegra era forzadamente indiferente, pero algo no cuadraba. Contuve las náuseas, asentí, y me encerré en mi habitación. Cerré la puerta con llave, saqué el informe del laboratorio del bolso y lo leí una vez más. Cada número era una puñalada en el corazón. Encendí el ordenador. Tenía un correo del detective Morales. El archivo adjunto contenía un registro de los movimientos de Darío y decenas de fotos. Empecé a hacer clic en ellas, una por una. Sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón. En las fotos, Darío paseaba del brazo de una joven por restaurantes de lujo, entradas de hotel y grandes almacenes. Pero la imagen que más me dolió fue la última. Se estaban besando en la entrada de un complejo de apartamentos. El fondo era, sorprendentemente, el residencial Alcántara, justo enfrente de nuestra casa. Viaje de negocios. Resoplé con desdén. Su supuesto viaje de negocios consistía en disfrutar del futuro con su amante en el edificio de enfrente. Amplié la foto para ver mejor el rostro de la mujer. Tendría unos 25 o 26 años, pelo largo y liso, y vestía de marcas de lujo de la cabeza a los pies. La pulsera de Cartier que llevaba en la muñeca era la misma que había visto en el extracto de la tarjeta de crédito de Darío el mes pasado. En la última página estaba el informe del detective. Valeria Soler, 28 años. Hija única del presidente del Grupo Soler. Relación con Darío Fuentes desde hace al menos 8 meses. Suelen convivir durante los viajes de negocios de Darío. Entonces, mi cursor se detuvo en una línea. Según el testimonio del conserje del edificio, la madre de Darío, Isadora Gascón, visita la dirección con frecuencia y mantiene una relación muy cercana con Valeria Soler. Sentí que se me helaba la sangre. Mi suegra lo sabía. Y no solo lo sabía, sino que iba a visitarla. Me agarré al escritorio para no caerme. Esto no era una simple infidelidad. Era un plan metódico para reemplazarme. Con manos temblorosas, abrí el último archivo adjunto, los movimientos bancarios de Darío. Durante los últimos 6 meses, había estado transfiriendo 3.000 euros mensuales a una cuenta bajo el concepto de colaboración en proyecto. La titular de esa cuenta era, por supuesto, Valeria Soler. Me dejé caer en la silla, mi mente trabajando a toda velocidad. Mi suegra me envenenaba a diario. Mi marido me engañaba con otra mujer, y, para colmo, ambos estaban gastando nuestro dinero. Todo apuntaba a una única y terrible conclusión. Querían eliminarme de este mundo. Al día siguiente era sábado. Mi suegra se fue temprano, diciendo que iba a un curso en el centro de mayores. En cuanto se fue, entré en su dormitorio. La habitación estaba impecablemente limpia. Cada objeto estaba en su sitio, con una precisión milimétrica. Me puse unos guantes y empecé a registrar la habitación con cuidado. Los cajones contenían ropa interior doblada a la perfección. El armario. Ropa ordenada por colores. Entonces, al levantar el colchón, cayó un cuaderno negro. Abrí la primera página y contuve la respiración. Registro de la dieta de Elara. 10 de enero de 2019. A medida que pasaba las páginas, encontraba anotaciones detalladas sobre cómo me había comido el almuerzo cada día. 12 de marzo. Comió la mitad. Dijo que el sabor era extraño. La próxima vez. Reducir el amargor. 5 de abril. Se lo comió todo. Sin efecto. 20 de mayo. Parece que lo tiró. Hay que aumentar la dosis. La anotación más reciente era de hacía 3 días. 10 de junio. Un perro se lo comió y murió. Creo que sospecha. Hay que buscar otro método. Me mordí el labio para no gritar. No era un diario. Era el registro de un asesinato. Seguí pasando páginas, y el contenido se volvió aún más explícito. Qué chica tan maravillosa es Valeria. De buena familia, buena educación. Sería de gran ayuda para los negocios de mi Darío. ¿Y Elara? Solo ocupa un lugar. No quiere tener hijos, y siempre se queja del trabajo. Hoy he visto a Valeria. Le ha regalado a Darío un reloj de más de 20.000 euros. Así sí. Esto es tener clase. Darío me ha dicho que el padre de Valeria le ha prometido el puesto de vicepresidente del Grupo Soler en cuanto se divorcie. Ese era Mastaranos. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el cuaderno. Así que era eso. Darío quería ascender.
Y mi suegra quería una nuera rica. Y yo era el obstáculo en su camino, un obstáculo que debía ser eliminado. Fotografié rápidamente todas las páginas con el móvil y volví a colocar el cuaderno en su sitio. Cuando iba a salir de la habitación, vi un frasco de pastillas en la mesita de noche. Lo cogí. Pralidoxima. El antídoto específico para la intoxicación por pesticidas organofosforados. ¡Qué considerada! Pensé con una sonrisa gélida. Hasta tiene preparado el antídoto. Fotografié también el frasco. Volví a mi habitación y me senté en la cama. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Denunciarlos a la policía era la solución más fácil. El divorcio era lo que ellos querían. Haría que pagaran por sus crímenes. Pero todavía no. En ese momento, sonó el teléfono. Era mi compañera Clara. Elara. Perdona que te moleste en fin de semana. Ha surgido una reunión de última hora con un cliente. ¿Puedes venir? Son del grupo Soler. Dicen que viene la hija en persona. Me levanté un salto. ¿Valeria Soler? Vaya. ¿Cómo lo sabes? Sí, esa. Dicen que acaba de volver del extranjero y está empezando a formarse en la gestión de la empresa. Me clavé las uñas en la palma de la mano. Voy para allá ahora mismo. En la sala de reuniones de la empresa. Vi a Valeria en persona por primera vez. Era mucho más deslumbrante que en las fotos. Cubierta de marcas de lujo. Cada gesto desprendía esa arrogancia típica de las niñas ricas. Al verme entrar, enarcó una ceja. Esta es Elara. La directora creativa de nuestro equipo me presentó Clara. La mirada de Valeria cambió por un instante. Recuperó la compostura rápidamente. Pero no se me escapó su momentánea sorpresa y desconcierto. He oído hablar mucho de usted, dijo, extendiendo la mano. La pulsera de Cartier brilló. En lugar de estrecharle la mano, me quedé mirando la pulsera y dije, es el nuevo modelo, ¿verdad? Debe de haber costado una fortuna. Por un instante, retiró la mano instintivamente. Fue un regalo de un amigo. ¿Su novio? Pregunté con una sonrisa, viendo cómo se le dilataban las pupilas. La reunión transcurrió sin problemas, a excepción de las miradas inquisitivas que Valeria me lanzaba. Al terminar, Clara me detuvo. ¿Qué te pasa hoy? Has sido demasiado agresiva con la clienta. Esa mujer es la amante de mi marido, dije con calma. Clara abrió los ojos como platos. ¿Qué? Espera un momento. Entonces, esa mujer es, asentí. La otra vez, lo que ibas a decirme y no terminaste. ¿La viste a ella? Clara se mordió el labio. El mes pasado fui a casa de mi prima, que vive en el residencial Alcántara, y vi a Darío con una mujer. No quise decírtelo para no hacerte daño. La próxima vez que haya algo así, dímelo enseguida. Y si sabes algo más sobre Valeria, cuéntamelo. Al salir del edificio, el sol me cegó. El tablero estaba dispuesto, y las piezas en su sitio. Una suegra que intentaba envenenarme. Un marido que quería abandonarme. Y una amante que pretendía ocupar mi lugar. Perfecto. Ahora era mi turno. Instalé una cámara en miniatura, del tamaño de un botón, en una esquina del armario de la cocina, con una vista frontal de la encimera. Desde ese ángulo, podría grabar a la perfección todo el proceso de preparación del almuerzo. Elara. La voz de mi suegra a mis espaldas me sobresaltó tanto que casi se me cae el destornillador. Pero al darme la vuelta, ya había compuesto una expresión de indiferencia. Estaba buscando un poco de miel. Tengo la garganta irritada. Mi suegra examinó la cocina con desconfianza. Su mirada se detuvo un segundo en la parte superior del armario, y mi corazón latió con fuerza. La miel está en el segundo estante a la izquierda, dijo finalmente, antes de darse la vuelta y marcharse. Solté un suspiro de alivio y terminé rápidamente la instalación. La cámara estaba conectada a mi móvil, permitiéndome ver las imágenes en tiempo real y grabar automáticamente. Vería con mis propios ojos qué condimento especial añadía mi suegra a mi almuerzo cada día. Volví a mi habitación, cerré con llave y abrí la aplicación de vigilancia en mi móvil. La imagen era nítida. Mi suegra estaba cortando verduras con una destreza que parecía sacada de un programa de cocina. Aunque estaba de espaldas a la cámara, vi claramente cómo sacaba un pequeño frasco del bolsillo, vertía algo en el guiso y lo removía. Te pillé, murmuré, pulsando el botón de grabar. A la mañana siguiente, en la mesa, mi suegra me entregó el tupper rosa, como de costumbre. Hoy he hecho albóndigas en salsa. Cogí el tupper con una amplia sonrisa. Isadora. Eres tan buena conmigo. Mis compañeras de trabajo dicen que tengo mucha suerte con mi suegra. Me tienen envidia. ¿Podrías preparar un poco más? Me gustaría que lo probaran.
La expresión de mi suegra se endureció por un momento. Tras sus gafas, vi un atisbo de pánico. Esto lo he hecho especialmente para ti. Puede que no le guste a los demás. Venga. Solo se lo daré a Clara y a un par más. Todas están deseando aprender tus recetas. Al ver mi sonrisa inocente, a mi suegra le tembló la comisura de los labios. Otro día. Hoy no he hecho mucha cantidad. Fingí decepción y suspiré. Pero por dentro sonreía con frialdad. Claro. No puedes dejar que otros lo prueben. ¿Verdad? Antes de salir para el trabajo, dije en voz alta. Isadora. Creo que hoy tendré que quedarme hasta tarde. No me esperes para cenar. Nada más cerrar la puerta, comprobé la cámara con el móvil. Tal como esperaba, en cuanto me fui, mi suegra volvió a la cocina. Sacó un pequeño envoltorio de papel del fondo de la nevera y vertió un polvo blanco en otro tupper. Ya tenía las pruebas. Hice una captura de pantalla y se la envié al detective Morales. Analice qué es este producto químico. En el baño de la oficina, vacié el almuerzo de hoy en el inodoro y tiré de la cadena. Mientras veía cómo la comida desaparecía por el desagüe, una idea audaz cruzó mi mente. ¿Y si le hiciera probar a mi suegra su propia receta especial? A la hora del almuerzo, le envié un mensaje. Isadora. Ha surgido algo urgente en el trabajo. Y no podré ir a cenar. No me esperes. Cena tú primero. Luego, con la cámara activada, esperé en silencio. A las 6 de la tarde, mi suegra entró en la cocina. Miró el tupper que originalmente era para mí. Dudó un momento, y luego lo vació todo en el cubo de la basura orgánica. Astuta, me mordí el labio. No iba a caer en la trampa tan fácilmente. Decidí cambiar de estrategia. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Y, antes de que mi suegra se despertara, intercambié los dos tupperes, olla y merluza en salsa verde. Cómetela antes de que se enfríe, dijo, sin sospechar nada, mientras me entregaba el almuerzo. Gracias, Isadora. Sonreí radiante al cogerlo. Dentro de ese recipiente estaba la comida que ella había preparado para sí misma. Y el tupper envenenado para mí estaba ahora en su propia mesa. Durante todo el día, revisé la cámara cada hora. A las 3 de la tarde, por fin hubo movimiento. Mi suegra abrió su tupper y empezó a comer. Cuando iba por la mitad, de repente se agarró el estómago y su rostro se puso pálido como la cera. Contuve la respiración mientras la veía tambalearse y correr hacia el baño. Minutos después, salió agotada. Sacó el frasco de pralidóxima de un cajón y se tragó 2 pastillas. Quien siembra vientos, cosecha tempestades, sonreí con frialdad, pero al mismo tiempo, sentí un escalofrío. Si ese día me hubiera comido realmente ese almuerzo, ¿qué habría sido de mí? Es un insecticida organofosforado. El que usa tu suegra es una versión modificada. Menos tóxica pero más difícil de detectar. A largo plazo, provoca un fallo multiorgánico que puede parecer una muerte natural. La voz del detective Morales sonaba grave al otro lado del teléfono. Apreté el móvil con fuerza. ¿Se puede saber dónde lo consiguió? Es un producto químico experimental al que solo tienen acceso los empleados de la farmacéutica. Resulta que tu suegra tiene un primo que es jefe de desarrollo en una farmacéutica. Así que era eso. Un crimen familiar. Le di las gracias al detective y llamé a mi abogado. El Ara. Con las pruebas que me ha proporcionado, esto es un claro intento de asesinato, dijo el abogado, ajustándose las gafas. Pero si lo denunciamos a la policía ahora, podrían destruir las pruebas. Es mejor que reúna más evidencias mientras se protege. ¿Y qué pasa con el patrimonio? Pregunté lo que más me preocupaba. El piso que compraron después de casarse es un bien ganancial. Pero, el abogado dudó. Según los extractos bancarios, su marido ha retirado aproximadamente el 80% de los fondos de la cuenta conjunta en los últimos 6 meses y los ha transferido a otro lugar. De repente todo se volvió negro. ¿Cuánto? Unos 240.000 euros. Me mordí el labio para no gritar. 240.000 euros. Era el dinero que Darío y yo habíamos ahorrado juntos. La mayor parte provenía de mis primas y horas extra. ¿Podré recuperarlo? Mi voz temblaba. Necesitamos más pruebas de que se trata de una ocultación maliciosa de bienes. Si en el juicio de divorcio podemos demostrar la culpabilidad de la otra parte, tendrá ventaja en el reparto de bienes. Al salir del bufete, el sol me hirió los ojos. Me quedé parada en la calle, sin saber a dónde ir. Mi casa se había convertido en una guarida envenenada.
Y en la oficina me esperaba Valeria con una sonrisa burlona. En ese momento sonó el teléfono. Era Darío. Respiré hondo y contesté. Hola. Elara, cariño. Vuelvo mañana. Tengo buenas noticias para ti. Su voz sonaba extrañamente eufórica. ¿Qué buenas noticias? Me esforcé por hablar con normalidad. Te lo cuento cuando nos veamos. Ah. ¿Y qué tal está mi madre? ¿Se encuentra bien? Miré el feliz retrato de familia de un cartel publicitario al otro lado de la calle y sonreí. Sí, está muy bien. Ayer se quejó de un dolor de estómago, pero se tomó unas pastillas y ya está mejor. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea. ¿Qué pastillas? Pues... creo que dijo que se llamaban pralidoxima. Dijo que era para el estómago. Un silencio más largo. Luego, Darío se despidió apresuradamente y colgó. Me eché a reír en mitad de la calle. Él también lo sabía. Era cómplice. Madre e hijo eran, en verdad, dos demonios hechos el uno para el otro. Darío volvió antes de lo esperado. Cuando llegué a casa del trabajo, ya estaba en el salón, hablando seriamente con su madre. En cuanto entré, ambos se callaron de forma extraña. Ya estoy en casa, dije, fingiendo no darme cuenta de nada mientras dejaba el bolso. El proyecto terminó antes de lo previsto. Darío se acercó y me dio un abrazo formal. Olía a un perfume desconocido. El mismo que llevaba Valeria. Desde detrás de él mi suegra, aún pálida, me lanzaba una mirada penetrante. Darío tiene algo que decirte. ¿Qué buenas noticias son? Pregunté con una sonrisa. Aunque ya me lo imaginaba todo. Darío carraspeó. Creo que me van a ascender. La empresa planea nombrarme director de la sede de Singapur. Felicidades, dije sonriendo, pero mis uñas se clavaban en mis palmas. Creo que estaré allí al menos 3 años. Es una oportunidad fantástica, dijo, evitando mi mirada. 3 años. Tiempo suficiente para que yo muriera en un accidente y él pudiera volver a casarse. Miré a mi suegra. Una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Me alegro mucho, dije, mi propia voz sonando extraña. El mes que viene. Hay mucho que preparar. Hay mucho que preparar. Darío pareció aliviado al ver mi reacción inesperadamente tranquila. De acuerdo. No te preocupes por nada. Yo cuidaré de la casa. Durante la cena, le serví sopa a mi suegra. Isadora. Últimamente no tienes buen color. Come mucha sopa. Ella me miró con desconfianza, alternando la vista entre mi cara y el cuenco, antes de aceptarlo. Darío, a su lado, observaba la escena con nerviosismo. Ah. Por cierto, dije como si nada. Últimamente hay una auditoría en la empresa y mi prima de beneficios se va a retrasar. ¿Cuánto dinero queda en nuestra cuenta conjunta? Quiero comprarme un bolso. Los palillos de Darío se detuvieron en el aire y la cuchara de mi suegra cayó en el cuenco de sopa con un tintineo. Quedarán unos 30 o 40.000 euros, dijo Darío, recuperando la compostura. ¿Por qué de repente un bolso? Es que todas mis compañeras se han comprado el nuevo modelo. El Dior de Clara cuesta más de 3.000 euros, hice un puchero. Darío e Isadora intercambiaron una mirada. Pues cómpratelo. Ya sabes. La contraseña forzó una sonrisa. Claro que la sé. Es nuestro aniversario de boda. Pensé. Pero, trágicamente, en esa cuenta ya no quedaban ni 3.000 euros. Ni siquiera 300. Esa noche, Darío se durmió enseguida, con la excusa del jet lag, sin tocarme siquiera. En la oscuridad, mientras escuchaba sus ronquidos, me sumí en mis pensamientos. Singapur. Probablemente planeaba irse con Valeria y empezar una nueva vida allí. Y yo moriría en algún tipo de accidente. Me levanté en silencio y saqué un sobre del fondo del armario. Dentro estaban las pruebas que salvarían mi vida. Capturas de la cámara. Informes de laboratorio. Extractos bancarios. Pero no era suficiente. Necesitaba un plan más perfecto. Miré a Darío dormido y recordé las palabras de mi abogado. Si en el juicio de divorcio podemos demostrar la culpabilidad de la otra parte. Una idea audaz me vino a la mente. Si ellos querían jugar a este juego, yo estaba dispuesta a jugar una partida a lo grande. La segunda reunión de propuesta con el Grupo Soler empieza a las 10. Valeria viene liderando el equipo en persona, susurró Clara, dejando una taza de café en mi escritorio. Pidió específicamente que tú estuvieras presente. Mi mano, que removía el café, se detuvo. Desde que supe que Valeria era la amante de Darío, había evitado un enfrentamiento directo. Pero ya no podía seguir huyendo.
Pásame toda la documentación relacionada, dije. Mi voz sonaba sorprendentemente tranquila. ¿Estás bien? Tienes muy mala cara, me entregó la carpeta. Me toqué la mejilla. La noche anterior apenas había pegado ojo, entre los movimientos de Darío y el sonido de mi suegra tomando pastillas. Estoy bien. ¿En qué proyecto está trabajando el Grupo Soler? Una nueva marca de cosméticos. El presupuesto es de 20 millones de euros. Se rumorea que Valeria quiere usar este proyecto para demostrar su valía y heredar oficialmente la dirección. Sonreí con desdén. Robar mi proyecto con el dinero de mi marido para, con ese mérito, quedarse con mi marido. La situación era de una ironía sublime. Al entrar en la sala de reuniones, Valeria estaba preparando su presentación frente al proyector. Llevaba un traje beige que le daba un aire muy elegante. La pulsera de Cartier en su muñeca brillaba bajo las luces. Directora Elara. Ya está aquí, dijo con una sonrisa de negocios, pero su mirada era gélida. Asentí y me senté en el lugar más alejado de ella. Cuando empezó la reunión, Valeria expuso su visión para la nueva marca sin titubear. De vez en cuando mezclaba palabras en inglés, lo que resultaba bastante pretencioso. Queremos construir una imagen de marca de alta gama, moderna y única, dijo, paseando la mirada por la sala y fijándola brevemente en mí. Nuestro público objetivo son las mujeres urbanas de élite de entre 25 y 35 años. Fingí tomar notas, bajando la cabeza. En realidad, estaba dibujando 3 círculos, una costumbre que tenía para ordenar mis ideas. La propuesta de Valeria era vistosa pero vacía, basada en castillos en el aire en lugar de en estudios de mercado. Directora Elara. ¿Tiene alguna sugerencia? Me interpeló de repente. Su voz era dulce, pero con un matiz afilado. Todas las miradas se posaron en mí. Cerré lentamente el cuaderno y esbocé una sonrisa profesional. La visión de la señorita Soler es muy creativa. Pero, hice una pausa deliberada. El ceño de Valeria se frunció ligeramente. Según nuestro último estudio de mercado, las mujeres de 25 a 35 años están más interesadas en la seguridad de los ingredientes y la eficacia del producto que en el envase o el concepto. Encendí la tableta y proyecté los datos en la pantalla. Estos son los datos del mes pasado. En los factores de decisión de compra, la seguridad y la eficacia representan el 47% y el 39% respectivamente, mientras que el envase solo el 14%. Se hizo el silencio en la sala. La sonrisa de Valeria se congeló en su rostro. Además continué con voz serena. La singularidad que menciona la señorita Soler choca con la imagen tradicional y conservadora del Grupo Soler. Un giro brusco hacia un nicho de mercado podría suponer la pérdida de la clientela actual. Las uñas de Valeria tamborileaban irregularmente sobre la mesa. Me fijé en el anillo que llevaba en el dedo anular de la mano izquierda. No era de boda. Pero la ubicación era muy ambigua. Directora Elara. Es usted muy profesional, dijo con una sonrisa forzada. Pero la innovación siempre conlleva riesgos. ¿No cree? La innovación inteligente se basa en datos. Pero el riesgo ciego solo lleva al fracaso, dije, mirándola directamente a los ojos. El ambiente en la sala se heló. Clara me dio un golpecito en el pie por debajo de la mesa. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi tono había sido demasiado cortante. Por supuesto. Esta es solo una propuesta inicial. Podemos proporcionarles un análisis de mercado más detallado. Me apresuré a calmar la situación. Valeria asintió y cambió rápidamente de tema. Al terminar la reunión, me llamó. Directora Elara, ¿podemos hablar un momento a solas? Entramos en una pequeña sala de reuniones vacía. En cuanto se cerró la puerta, su sonrisa de negocios desapareció. Sé quién eres. La esposa de Darío, dijo sin rodeos. Me apoyé en la mesa, cruzándome de brazos, y contraataqué. Yo también sé quién eres tú. La amante que destroza familias. El rostro de Valeria se enrojeció al instante. La pulsera de Cartier tintineó con sus movimientos bruscos. Nos amamos de verdad. Lo tuyo con Darío ya se ha acabado. ¿Amor? Resoplé. ¿El amor os obliga a veros a escondidas? ¿El amor implica que él te oculte que está casado y que tu padre tenga que prometerle un puesto de vicepresidente? Sus pupilas se contrajeron. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas más cosas. Vuestro futuro en el residencial Alcántara, el reloj de 20.000 euros que te regaló. Miré de reojo su pulsera y esa Cartier que pagó con nuestra cuenta conjunta. Valeria retrocedió, tropezando con sus tacones. ¿Me has estado investigando? De formación profesional. Los estudios de mercado hay que hacerlos a fondo.
Su expresión pasó del asombro al desprecio. ¿Y de qué te sirve investigar? Darío me quiere a mí. Pronto se divorciará de ti y nos iremos a Singapur. Sus palabras fueron como una daga en mi corazón. Pero me esforcé por parecer indiferente. Ya lo veremos. Al salir de la sala, me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar la carpeta. Aunque en la conversación parecía que yo había ganado, las palabras de Valeria confirmaban mis sospechas. Darío realmente planeaba abandonarme e irse a Singapur. En ese momento, mi móvil vibró. Era una notificación de la cámara de casa. Abrí la aplicación y vi a mi suegra en la cocina, echando algo en la sopa. Al ampliar la imagen, apareció el familiar frasco de pastillas. Inmediatamente, hice una captura de pantalla y la guardé. Justo entonces, recibí una llamada. Era Darío. Mi madre ha ingresado en el hospital, su voz sonaba alarmada. Ven ahora mismo al Hospital La Paz. Mi madre ha ingresado en el hospital. Ven ahora mismo al hospital. En el pasillo de urgencias, Darío, con la camisa arrugada, caminaba de un lado a otro, nervioso. Al verme, corrió hacia mí y me agarró del brazo. ¿Qué demonios le has dado de comer a mi madre? Me solté de su mano, fingiendo sorpresa. Yo no he hecho nada. ¿Qué le pasa a tu madre? Una intoxicación alimentaria. El médico dice que parece una intoxicación por alguna sustancia química. Me tapé la boca, abriendo mucho los ojos. Esta vez no era teatro. Mi suegra estaba realmente intoxicada. Pero yo solo había cambiado los táperes una vez. Y ese día ella se tomó el antídoto. Voy a verla. Cuando me dirigía a urgencias, Darío me bloqueó el paso. Ahora necesita descansar. Tú encárgate de los trámites del ingreso. Su mirada era esquiva. Asentí y me dirigí al mostrador de administración. Pero la duda crecía en mi interior. El comportamiento de Darío era muy extraño. Una mezcla de ira y culpabilidad. Fingiendo hacer los trámites, me colé en el despacho del médico. Soy la nuera de la paciente Isadora Gascón. ¿Podría decirme cómo se encuentra? El médico se ajustó las gafas. Es una intoxicación leve por organofosforados. Afortunadamente, su vida no corre peligro. Lo extraño es que en su sangre hemos detectado trazas de pralidoxima. El antídoto. Parece que lo había tomado previamente. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué suele causar ese tipo de intoxicación? ¿Pesticidas o insecticidas? ¿La paciente maneja ese tipo de sustancias? Pues, no estoy segura. Pero últimamente, mi suegra me preparaba el almuerzo. Y el sabor era un poco raro. A veces me sentía mareada y con náuseas, pero pensaba que era por el estrés, dije, bajando la cabeza con aire abatido. El médico me miró con seriedad. Sería conveniente que usted también se hiciera un análisis. Los compuestos organofosforados pueden acumularse en el cuerpo. Sí, lo haré. Gracias, doctor. Disculpe. ¿Podría darme una copia del informe de mi suegra? Es para juntarlo con sus otros informes médicos. El médico dudó un momento. Pero luego fotocopió varios documentos y me los entregó. Salí del despacho, y en un rincón del pasillo, fotografié rápidamente todas las páginas y se las envié a mi abogado. En ese momento recibí un nuevo mensaje del detective Morales. El archivo adjunto era un registro que demostraba que el primo de mi suegra, el jefe de desarrollo de la farmacéutica, había adquirido una gran cantidad de compuestos organofosforados experimentales el mes pasado. Y en el apartado del destinatario, sorprendentemente, figuraba el nombre de Darío Fuentes. Me temblaban las manos. Darío también estaba implicado en el plan de envenenamiento. Con razón estaba tan nervioso hoy. Temía que su madre se hubiera tomado por error el veneno que él mismo había preparado y que todo el plan saliera a la luz. El ara me llamó Darío por la espalda. Bloqueé rápidamente el móvil y me di la vuelta con expresión preocupada. Acabo de hablar con el médico. Dice que parece una intoxicación alimentaria. La expresión de Darío se relajó visiblemente. Mi madre se ha despertado y pregunta por ti. Mi suegra, tumbada en la cama del hospital, tenía el rostro sin una gota de sangre. Al verme, su mirada se agudizó. Isadora. ¿Se encuentra mejor? Me acerqué a la cama y le cogí la mano. Estaba húmeda y fría, como la de un reptil. No me voy a morir, dijo, apartando mi mano. ¿Has estado comiendo fuera últimamente? Ignoré su pregunta inquisitiva y respondí. Han abierto una nueva tienda de ensaladas cerca de la oficina. Son muy saludables. Usted no se preocupe y descanse. Mi suegra y Darío intercambiaron una mirada significativa. Darío carraspeó. El médico dice que mi madre necesita reposo. Yo también estoy muy ocupado últimamente.
así que tómate unos días libres y cuida de ella. Al ver su rostro hipócrita, sentí el impulso de desvelarlo todo. Pero al mismo tiempo, pensé que era una oportunidad de oro para reunir más pruebas. Por supuesto. Con lo mucho que me ha cuidado siempre, es lo menos que puedo hacer. Mi respuesta amable pareció despertar aún más las sospechas de mi suegra. Darío se despidió apresuradamente, con la excusa del trabajo. En cuanto se fue, me senté junto a la cama de mi suegra y empecé a pelar una manzana. Isadora, ¿por qué cree que se ha intoxicado? ¿Habrá comido algo en mal estado? Mi suegra cerró los ojos y no respondió. La verdura que compré anteayer estaría mala. Vaya. ¿Sí? Pero el médico dice que la intoxicación por organofosforados suele ser por pesticidas o insecticidas. El párpado de mi suegra tembló. Seguí pelando la manzana. El sonido del cuchillo contra la fruta resonaba en la habitación. Los médicos de hoy en día no saben nada, solo asustan a la gente, dijo finalmente. Sí. Tiene razón, le di la razón mientras le ofrecía la manzana pelada. Pero el médico me dio el informe de los análisis y dice que en su sangre encontraron restos del antídoto. Qué raro, ¿no? Cuando se lo tomó, la mano de mi suegra tembló y la manzana rodó por las sábanas. Empezó a toser violentamente. Le acerqué un vaso de agua y le susurré al oído. Isadora, ¿qué tal sabe la pralidóxima? Dejó de toser y sus pupilas se contrajeron. Me miró con los ojos abiertos como los de un búho. Sonreí y di un paso atrás. Voy a preguntar a la enfermera cuándo le darán el alta. Mi suegra insistió en recibir el alta al día siguiente. En cuanto llegó a casa, se encerró en su habitación y ni siquiera preparó la cena. Darío, con la excusa de las horas extra, no volvió hasta tarde. En mitad de la noche, entré sigilosamente en la habitación de mi suegra. Dormía profundamente, probablemente por el efecto de la medicación. Registré la habitación con cuidado y, en el fondo del cajón de la mesita de noche, encontré una caja de medicinas. Dentro había varios frascos con etiquetas escritas a mano. Fotografié todos los frascos. Uno pequeño, con la etiqueta especial V, me llamó la atención. Al abrirlo, encontré un polvo blanco con un ligero olor a almendras. Metí una pequeña cantidad en una bolsa de plástico que había preparado y volví a colocar el frasco en su sitio. Cuando iba a salir, mi suegra habló en sueños. Darío, no le pongas demasiado. Me quedé helada. Pero al ver que no se despertaba, salí en silencio. Volví a mi habitación. Cerré con llave y le envié un mensaje al detective Morales. Análisis urgente de este polvo blanco. Me senté en la cama, temblando. El plan de envenenamiento era, sin duda, obra de madre e hijo. ¿No le pongas demasiado? ¿Temían que si moría demasiado rápido levantaría sospechas? Entonces, recibí una respuesta de mi abogado. He recibido el informe del hospital. Junto con las pruebas anteriores, podemos demostrar lesiones dolosas. Pero necesitamos más pruebas económicas. Sería conveniente confirmar si lo del traslado de su marido a Singapur es cierto. Miré por la ventana hacia el complejo de apartamentos de enfrente. Una de esas luces sería la casa de Valeria. Suegra, hijo y amante. ¿Era realmente tan sólida esa relación triangular perfecta? En el hospital, cuando Darío mencionó lo de Singapur, la expresión de mi suegra no fue de alegría, parecía más bien inquieta. Encendí el ordenador y empecé a buscar información sobre las relaciones comerciales entre el Grupo Soler y Singapur. 2 horas después, erguí la espalda al descubrir algo interesante. El Grupo Soler no tenía ninguna sede en Singapur. En cambio, estaba desarrollando un gran proyecto en Australia. El traslado de Darío a Singapur era, muy probablemente, una mentira. Entonces, ¿cuál era su verdadero plan? ¿Huir con Valeria? ¿O estaba siendo engañado incluso por ella? Las piezas del tablero habían empezado a moverse. Y yo ya no era la víctima indefensa. El análisis del producto especial está listo. La voz del detective Morales sonaba grave al otro lado del teléfono. No es un simple pesticida. Es un compuesto experimental que destruye lentamente el sistema nervioso, provocando un fallo multiorgánico que parece una muerte natural. ¿Cuánto tarda en hacer efecto? Depende de la dosis, pero entre 3 y 6 meses. Los síntomas aparecen gradualmente, como una enfermedad crónica, por lo que es difícil que los médicos sospechen de un envenenamiento. Este compuesto aún está en fase de experimentación animal y su uso en humanos está prohibido. ¿Es el mismo que fabricó el primo de mi suegra, el que recibió Darío? Exacto. Y el traslado de Darío a Singapur era mentira. El Grupo Soler no tiene negocios en Singapur.
En cambio, el presidente Soler tiene una hija secreta en Australia y, al parecer, ha decidido dejarle a ella la dirección de la sede de Melbourne. Las palabras del detective fueron como puñales. Me mordí el labio hasta notar el sabor a sangre. Así que era eso. Valeria nunca tuvo la intención de ir a Singapur con Darío. Tenía su propio plan. Y Darío no era más que un peón. Siga investigando. Especialmente los registros de llamadas entre Valeria y su padre. Tras colgar, oí el ruido de platos en la cocina. Mi suegra estaba preparando el desayuno. Desde que volvió del hospital, aunque en apariencia actuaba con normalidad, no podía ocultar su nerviosismo cuando estábamos a solas. Respiré hondo y entré en la cocina. Estaba de espaldas, friendo un huevo. Sobre la encimera, el familiar tupper rosa. Buenos días. Isadora, dije en voz alta. Sus hombros se crisparon. ¡Qué susto! Entra sin hacer ruido. ¿En qué pensaba tan profundamente? Pregunté, acercándome a ella con una sonrisa y cogiendo el tupper. Hoy también me lo comeré con mucho gusto. Mi suegra se quedó mirando fijamente el recipiente en mi mano. Con tanto trabajo, no te saltes las comidas. Claro que no. Me lo comeré todo. Masticando bien cada bocado dije, enfatizando las últimas palabras y mirándola directamente a los ojos. Las manos de mi suegra empezaron a temblar ligeramente. Isadora le susurré al oído. ¿Sabe cuáles son las secuelas de la intoxicación por organofosforados? Primero, los músculos se contraen. Luego la respiración se paraliza. Y finalmente, mueres asfixiado en una agonía terrible. ¡Clang! La espátula que sostenía mi suegra cayó al suelo. Su rostro se puso pálido como la cera, y se quedó sin habla. Solo le temblaban los labios. Recogí la espátula. Y se la entregué. Tenga cuidado, Isadora. A su edad es normal que le tiemblen las manos. Dicho esto, me di la vuelta con el tupper. Nada más salir de casa. Sonó el teléfono. Era Darío. ¿Podemos vernos un momento a mediodía? Tengo algo importante que decirte. Sentados en el restaurante, Darío iba impecablemente vestido, pero no podía ocultar las profundas ojeras bajo sus ojos. ¿Qué pasa? Pregunté con indiferencia mientras pedía una limonada. Sacó un sobre de su maletín y lo deslizó hacia mí. Un acuerdo de divorcio. Lo leí lentamente. Las condiciones eran ridículas. El dinero y la casa para él. Para mí, un viejo coche de 5 años y una pensión compensatoria de 100.000 euros. ¿Lo dices en serio? Pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma, cerrando el documento. Darío evitó mi mirada. Desde Singapur me están presionando. Quiero zanjar esto rápido. ¿Zanjar qué? ¿Nuestro matrimonio? ¿O mi vida? Sus pupilas se contrajeron. ¿De qué estás hablando? Tu madre lleva más de medio año echando veneno en mi comida. Y tú lo sabías, ¿verdad? Le espeté sin rodeos. Vi claramente cómo su rostro se ponía blanco. Si seguía tomando ese veneno, mi cuerpo se paralizaría lentamente, hasta que pareciera que había muerto por una enfermedad. Qué considerado. La mano de Darío tembló y derramó la taza de café. Yo no sé nada. Claro que lo sabías, bajé la voz. Desviaste 240.000 euros de nuestra cuenta conjunta y te preparabas para huir con Valeria. Pero, ¿sabes qué? Ella no tiene ninguna intención de ir a Singapur contigo. Darío levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos reflejaban conmoción y terror. ¿Me has investigado? De formación profesional me recosté en la silla. Ah. Y el antídoto que se tomó tu madre. Se lo diste tú, ¿verdad? Qué buen hijo. Hasta le preparas el antídoto. Darío respiraba con dificultad. El sudor le perlaba la frente. Elara, escúchame. No necesito escuchar nada, le devolví el acuerdo de divorcio. No voy a firmar esto. Si quieres el divorcio, reparte el patrimonio a la mitad, como corresponde. Si no, sonreí. No tendré más remedio que presentar en comisaría los informes de laboratorio y los vídeos de la cámara que he ido guardando. Su rostro perdió todo el color. ¿Tienes pruebas? Suficientes para mandaros a la cárcel a ti y a tu madre. Me levanté y cogí mi bolso. Te doy 3 días para pensarlo. El nuevo acuerdo debe decir que la casa es para mí. Y que me devuelves todo el dinero que desviaste. Si no, le susurré al oído. La próxima vez que tu madre se intoxique, no será algo tan leve. Al salir del restaurante, el sol me cegó. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de emoción. Ahora les tocaba a ellos probar el sabor del terror.
El día de la segunda reunión con el Grupo Soler, Valeria apareció con un llamativo traje rojo. Directora Elara. Me he enterado de que su suegra estuvo ingresada. Con su edad, debe de estar usted muy preocupada, me dijo con falsa compasión antes de empezar. Sonreí mientras encendía el portátil. Gracias por su preocupación. Ya le han dado el alta. Por cierto, señorita Soler, parece que se interesa mucho por la salud de los mayores. ¿Tiene algún familiar enfermo en casa? Su sonrisa se congeló. Mi padre está perfectamente sano. Ah, ¿sí? Tenía entendido que el año pasado le pusieron un stent en Australia. Me alegro de que se haya recuperado bien. Sus pupilas se contrajeron. ¿Cómo sabe eso? Investigación de mercado, dije como si nada. Ah. ¿Y qué tal va la sede de Australia? Me han dicho que ahora la dirige otra persona. El rostro de Valeria se puso lívido. Cuando empezó la reunión, presenté una propuesta completamente nueva, centrada en la seguridad de los ingredientes y la eficacia probada. Nuestra investigación muestra que la clientela principal del Grupo Soler prefiere una imagen de marca tradicional y fiable a las innovaciones arriesgadas. Valeria quiso rebatirme, pero los datos eran incontestables. Por lo tanto, proponemos utilizar el respaldo de expertos médicos, en particular, alguien como el Dr. Smith, una autoridad en dermatología en Australia. Valeria se levantó de un salto. ¿Australia? ¿Por qué precisamente Australia? Porque el Dr. Smith tiene un gran prestigio en la región de Asia-Pacífico. Y, hice una pausa. Dado que el Grupo Soler está preparando su entrada en el mercado australiano, esta colaboración podría generar grandes sinergias. ¿No le parece? La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a Valeria. Parecía que le habían dado una bofetada. Eso. Tendremos que discutirlo más a fondo, apenas pudo articular. Antes de dar por terminada la reunión. ¿Cómo demonios te has enterado de los planes del Grupo Soler en Australia? Me preguntó Clara en cuanto volvimos a la oficina. Cerrando la puerta. Encendí el ordenador y le mostré unos documentos. El Grupo Soler adquirió en secreto una pequeña empresa en Australia el mes pasado. Es su trampolín para entrar en el mercado de Oceanía. Lo curioso es que la responsable del proyecto no es Valeria, sino la hija secreta del presidente. Clara abrió los ojos como platos. No me lo puedo creer. Con razón estaba tan nerviosa. Y eso no es todo. Valeria ha estado intentando meterse en el proyecto, pero su padre la ha rechazado de plano. ¿De dónde sacas toda esta información interna? Clara me miró con admiración. Me limité a sonreír. La habilidad del detective Morales superaba cualquier expectativa. ¿Y ahora qué? Seguir con el plan. Cuanto más nerviosa se ponga Valeria, más errores cometerá. Y no podemos desaprovecharlos. Esa noche, al llegar a casa, reinaba un silencio extraño. Mi suegra había dejado una nota diciendo que iba a visitar a su primo, y Darío no había vuelto. Inmediatamente, le envié un mensaje al detective. Siga a Isadora Gascón. Ha ido a ver a su primo de la farmacéutica. Revisé de nuevo la habitación de mi suegra. La caja de medicinas había desaparecido, pero el diario del asesinato seguía allí. En la última página, una nota garabateada. No se puede confiar en Darío. Hay que preparar el plan B. Plan B. Fotografié la página y dejé el cuaderno en su sitio. Entonces, vi un sobre asomando bajo el colchón. Dentro había una foto reciente de Darío y Valeria, y una copia de un cheque de 50.000 euros emitido por el Grupo Soler a nombre de Darío. Un soborno. Fotografié también estas pruebas. Darío no solo me había traicionado, sino que también había aceptado dinero de la familia de Valeria. Mis cartas eran cada vez más poderosas. Entonces, recibí una llamada del detective. Isadora Gascón fue a la farmacéutica, pero no se reunió con su primo, sino con otro hombre. En la foto, un hombre de mediana edad con bata blanca le entregaba a mi suegra un pequeño frasco. Era idéntico al que yo había visto en su habitación. Averigüé quién es este hombre. Tras colgar, miré por la ventana. Estaba anocheciendo. ¿Cuál sería el plan B de mi suegra? ¿Un veneno más potente? ¿O un método más drástico? Sonó el timbre. Era Darío. Estaba más demacrado que por la mañana y traía una carpeta. Pasa. ¿Has tomado una decisión? Asintió y me entregó la carpeta. El dinero que saqué te lo devolveré a plazos. De momento. Aquí tienes 50.000 euros. Dentro del sobre había una tarjeta bancaria y un nuevo acuerdo de divorcio. Las condiciones eran mucho mejores,
pero no eran suficientes. No basta. Quiero que me lo devuelvas todo de una vez. No tengo tanto dinero ahora mismo. ¿Y los 50.000 euros que te dio el padre de Valeria? Darío se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. ¿Cómo? Sé mucho más de lo que imaginas. ¿Quieres saber con quién se ha reunido tu madre hoy en la farmacéutica? ¿O qué es ese plan B que tiene anotado en su diario? Las manos de Darío empezaron a temblar. ¿Plan B? En ese momento, sonó su móvil. Al ver la pantalla, su rostro se puso blanco como el papel. «Es tu madre». Contesta. En alta voz. Dudó un momento y pulsó el botón de llamada. «Darío, ¿dónde estás?» La voz de su madre sonaba apremiante. En casa. Ven ahora mismo a la farmacéutica de mi primo. Es urgente. Trae mi pasaporte y todo el dinero en efectivo que tengamos. Puede que tengamos que irnos por un tiempo. Los ojos de Darío se abrieron de par en par. ¿Qué dices? No preguntes y ven rápido. La llamada se cortó. Darío se quedó de pie, aturdido. Parece que el plan B era la fuga, dije, dejando mi copa de vino. Se volvió hacia mí, con el terror pintado en los ojos. ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada. He estado todo el día en la oficina. Pero, ¿por qué estará tu madre tan apurada? Tengo que irme. Como quieras, cogí la carpeta. Pero te advierto. Si intentáis huir, llamaré a la policía inmediatamente. He hecho copias de seguridad de las pruebas en varios sitios. Su rostro se contrajo. ¿Qué es lo que quieres? Justicia, dije con frialdad. Oh, para ser más exactos, venganza. Me miró fijamente un momento, y luego corrió hacia la puerta. Me asomé a la ventana, y vi cómo su coche desaparecía. Entonces, llamé al detective. Van a intentar huir. Vigilé la farmacéutica. Encendí el ordenador. En la pantalla, apareció un mapa de la zona. El localizador que el detective seguía en tiempo real mostraba el coche de Darío dirigiéndose hacia allí. Abrí una carpeta que tenía preparada. Contenía denuncias para la policía, la agencia del medicamento y la prensa, junto con todos los archivos de pruebas. El cursor del ratón se detuvo sobre el botón enviar. Un solo clic y todo habría terminado. Pero no lo pulsé. Aún no era el momento. Quería ver con mis propios ojos cómo se destruían entre ellos, cómo se desmoronaba el mundo que habían construido sobre mentiras y asesinatos. Entonces, recibí un nuevo mensaje del detective. Un todoterreno con matrícula provisional espera en la puerta trasera de la farmacéutica. Parece un vehículo de huida. Respondí. Llame a la policía. Por robo de productos farmacéuticos experimentales. Apagué el ordenador y cogí las llaves del coche. Había llegado el momento de presenciar en persona cómo esa odiosa pareja de madre e hijo se traicionaban mutuamente cuando la policía irrumpiera. El polígono industrial era tétrico por la noche. Aparqué frente a una tienda al otro lado de la calle, y respiré el aire frío. La policía llegará en 5 minutos. Leí en un mensaje del detective. A lo lejos empecé a oír el sonido de las sirenas. En ese instante, los faros del todoterreno de la puerta trasera se encendieron. Intentaban escapar. Justo cuando el coche arrancaba, 3 patrullas de policía aparecieron de la nada, bloqueando el paso. Las luces de emergencia iluminaron la zona como si fuera de día. El todoterreno frenó en seco con un chirrido de neumáticos. La puerta de la fábrica se abrió y salió mi suegra corriendo, con una pequeña bolsa en la mano. Con el pelo revuelto, su figura bajo las luces parecía un fantasma pálido. Al ver a la policía, intentó volver a entrar, pero 2 agentes la interceptaron. En ese momento, Darío salió corriendo por la puerta principal. Al ver a la policía y a su madre, se quedó paralizado y luego intentó huir en dirección contraria. «Darío», grité su nombre sin darme cuenta. Se volvió hacia mí. A pesar de la distancia y las luces intermitentes, su mirada se clavó en la mía. En sus ojos había conmoción y odio. Finalmente, fue atrapado. Mientras le ponían las esposas, no dejaba de señalar a su madre y gritarle algo. Mi suegra. Mientras la llevaban hacia el coche patrulla, se zafó de repente y se abalanzó sobre Darío. Desagradecido. «Todo es por tu culpa», gritó histéricamente. «Yo compré el veneno. Yo lo planeé todo. Él no tiene nada que ver». El rostro de Darío se descompuso. «Mentira. Fue idea tuya». «Cállate», gritó mi suegra. «Señores agentes, tengo pruebas. En la cuenta de mi hijo hay un ingreso de dinero de Valeria Soler». Los policías intercambiaron una mirada y los metieron en coches diferentes. Justo cuando mi suegra entraba en el coche,
Se le cayó la bolsa. Un frasco de cristal rodó y se hizo añicos contra el cemento. Un líquido incoloro salpicó por todas partes, y unas gotas mancharon el bajo de su pantalón. De repente, abrió los ojos como platos y soltó un grito que no parecía humano. «Mi pierna. No siento la pierna». La escena se convirtió en un caos. «El antídoto. Necesito el antídoto». Su voz se fue apagando. Desde mi coche, observé la escena con los nudillos blancos de apretar el volante. Qué ironía tan perfecta. Mi suegra había caído víctima de su propio veneno. El karma, al final, siempre llega. Fotografié con el móvil cómo la policía recogía los trozos de cristal en una bolsa de pruebas. Entonces, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Señora Elara? Soy el inspector jefe de la policía judicial. ¿Su marido y su suegra? ¿Podría venir al Hospital La Paz?» En el pasillo de urgencias, el inspector me explicó que mi suegra estaba en estado crítico y que Darío estaba siendo interrogado. «Su marido ha declarado que usted ya estaba al tanto de los actos de su suegra». Asentí y le entregué un USB que había preparado. «Aquí están todas las pruebas que he reunido en los últimos 6 meses. Vídeos de la cámara, informes de laboratorio y una grabación de la conversación entre mi marido y mi suegra justo antes del incidente de hoy. ¿Por qué no lo denunció antes? Necesitaba pruebas irrefutables. Y, al fin y al cabo, era mi suegra». Mi respuesta pareció ablandar al inspector. Me llevó a una pequeña sala. Durante el interrogatorio, conté todo lo que sabía. Al terminar, el inspector me permitió ver a Darío durante 5 minutos. En una pequeña habitación, esposado a la barandilla de una camilla, Darío, al verme, suplicó: «Elara, ayúdame. Dile a la policía lo que yo te diga. Diles que yo no sabía nada del plan de envenenamiento». Lo miré. El hombre al que una vez amé hasta la muerte ahora mendigaba como un perro lastimero. «¿Por qué debería ayudarte?» Su rostro se contrajo. «Tú nos tendiste una trampa. La trampa la tendisteis vosotros. Esa mujer, mi madre, me ha echado toda la culpa. Ha declarado que yo era el cerebro de todo. ¿No era la madre a la que tanto querías? Por la que estabas dispuesto a matarme». Darío bajó la cabeza. «Me arrepiento. De verdad. Es tarde». «Ah. ¿Valeria sabe que os han detenido?» Levantó la cabeza bruscamente. «No se lo digas». «¿Por qué? ¿No era vuestro amor verdadero?» «Ah. Se me olvidaba. Ella no tenía ninguna intención de ir a Singapur contigo». La expresión de Darío fue como si le hubieran apuñalado. «Adiós, Darío. Que disfrutes de tu estancia en la cárcel». Cuando me di la vuelta, gritó a mi espalda: «Elara, éramos marido y mujer. No puedes hacerme esto». Me detuve en la puerta y, sin volverme, dije: «Desde el momento en que decidiste matarme, dejamos de serlo». El caso se resolvió con rapidez. Mi suegra y Darío fueron acusados de intento de asesinato. En el juicio de divorcio recuperé todos nuestros bienes y recibí una cuantiosa indemnización por daños morales. Valeria huyó a Australia en cuanto se enteró. Y su padre, al parecer, le canceló todas las tarjetas. El primo de mi suegra, el de la farmacéutica, también fue detenido. Declaró que mi suegra le había pedido recientemente una cantidad de veneno mucho mayor de lo habitual y le había dicho que tenía que terminarlo todo antes de fin de mes. Si su plan no se hubiera torcido, yo no habría sobrevivido a ese fin de semana. Todo había terminado. Por fin estaba a salvo. Pero, ¿por qué sentía este vacío en el corazón? En la empresa, me organizaron una gran fiesta de celebración. El proyecto con el Grupo Soler fue un éxito rotundo y me ascendieron a vicepresidenta de marketing. «Vicepresidenta, es usted increíble», brindó Clara conmigo. Pero yo no le encontré sabor al champán. Después de la fiesta, volví a casa sola. Ahora, esta casa era enteramente mía. En la oscuridad, me serví un whisky. Entonces, recibí un mensaje de mi madre: «Hija, felicidades por el ascenso. Te he enviado algo de dinero para que te compres algo rico». Sin responder, le devolví la transferencia. No podía olvidar su voz, 6 meses atrás, diciéndome que aguantara y siguiera con mi vida. Recibí una llamada de un número desconocido. «¿Señora Elara? Soy el presidente del Grupo Soler. El padre de Valeria». Se disculpó por el comportamiento de su hija y me dijo que quería ayudarme. Me entregó todas las pruebas de los tratos entre Valeria y Darío, e incluso me ofreció el puesto de directora de la sede de Singapur.
Las condiciones eran excepcionales. Un sueldo de 300.000 euros anuales más primas. De momento dejé la oferta en suspenso. Nada en este mundo es gratis. Unos días después, recibí una carta de Darío. Elara. Te lo advierto. Valeria ha vuelto a España. Ten cuidado con el presidente Soler. Es mucho más peligroso de lo que crees. Ven a verme en la próxima visita. Te lo contaré todo. A través del detective, confirmé que Valeria había entrado en el país hacía una semana con un pasaporte a otro nombre. El presidente Soler me había mentido. Y eso no era todo. Me enteré de que un alto directivo del grupo Soler había visitado a mi suegra en la cárcel. La venganza que yo conocía había terminado. Pero entre bastidores se estaba gestando una nueva partida. Y yo estaba en el centro de ella. Finalmente, fui a la prisión. Fuera cual fuera la información que tuviera Darío, la necesitaba desesperadamente. El aire en la sala de visitas era pesado. Poco después, entró un Darío demacrado. El presidente Soler te ha visitado, ¿verdad? Te ha ofrecido el puesto de Singapur. Me sorprendió, pero no lo demostré. Es una trampa. No lo aceptes por nada del mundo. Será mejor que la trampa que me tendisteis vosotros. Me equivoqué. Pero esto es diferente. El plan de mi madre y Valeria fue diseñado desde el principio por el presidente Soler con manos temblorosas. Sacó una pequeña foto que había escondido y me la entregó. Mira esto. Detrás hay un número de cuenta de un banco suizo. El dinero que hay dentro es todo tuyo. Es mi compensación. En la foto, mi suegra y Valeria hablaban con un hombre frente a la farmacéutica. Hacía medio año. En el reverso, junto al número de cuenta, una pequeña nota. LS. 804. Datos experimentales. Certificado de destrucción. ¿Qué es? 804. Un proyecto secreto de la farmacéutica de Soler. Una neurotoxina disfrazada de tratamiento contra el cáncer. Destruye la memoria lentamente, haciendo que parezca una muerte natural. Sentí que se me helaba la sangre. El objetivo del presidente Soler no era yo. Era mi madre. Sabía demasiados secretos del grupo. Quería usar tu mano para eliminarla. Sus palabras encajaron todas las piezas del puzzle. El plan de mi suegra era, en realidad, parte de una trampa mucho mayor tendida por el presidente para deshacerse de ella. Ese número de cuenta es también la contraseña de la caja fuerte de mi madre. Dentro habrá más pruebas, dijo, agarrando mi mano por última vez. Elara, ten cuidado. Valeria ha vuelto. La investigación adicional del detective lo confirmó todo. El LS. 804 existía. Hubo incluso una muerte en los ensayos clínicos de hacía 3 años. Pero se encubrió. Y mi suegra había sido la médico asesora de ese proyecto. Estaba en medio de una conspiración gigantesca. Pero ya no tenía miedo. Unos días después, recibí un regalo de Valeria. Un collar de diamantes idéntico al que me había dado su padre. Pero este tenía un micrófono oculto. Hermanita, ¿te gusta el regalo? Tenemos que hablar de mi padre. Me citó en una finca aislada. Lo preparé todo. Una grabadora. Un arma de defensa personal. Y el apoyo en tiempo real del equipo del detective. En la finca me esperaba una Valeria enloquecida y el presidente Soler, observándolo todo. Pretendían inyectarme el LS. 804 para borrar mis recuerdos y convertirme en su marioneta. Naciste con un defecto genético de nuestra familia. Una inyección y olvidarás todo el dolor. Serás una persona nueva, dijo Valeria, acercándose con una jeringuilla y una risa demencial. Justo en ese momento, los periodistas y la policía que yo había avisado irrumpieron. Y detrás de ellos estaba mi madre. Presidente Soler. Hace 28 años me robaste a mi hija. Hoy, todos tus crímenes saldrán a la luz. Mi madre había pasado décadas investigando los trapos sucios del presidente, preparando su venganza. Todo había terminado. El presidente Soler y Valeria fueron detenidos, y el grupo Soler se hundió por el escándalo del LS. 804. Mi suegra pasaría el resto de su vida en la enfermería de la prisión, y Darío, tras confesarlo todo, fue condenado a una larga pena. Yo, liberada de la sombra de los Soler, fundé mi propia consultoría. Empecé a ayudar a otras empresas como experta en reconocer trampas en la oscuridad, con mi madre, como para recuperar 28 años perdidos, como todas las semanas. Un día soleado, de pie junto a la ventana, contemplé el paisaje de la ciudad. Sobre mi escritorio, una segunda carta de Darío. No la abrí. En su lugar,
Estampé un sello de devolver al remitente y la eché al buzón. Hay pasados que no merece la pena remover. El sol me bañaba el rostro con su calor. La larga venganza había terminado. Y por fin, comenzaba mi nueva vida.